¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Dijiste como casi todos los que están mirando el Monte Everest, ¿no? Pues así es. Ahora preguntémonos lo contrario. ¿Cuál es el agujero más profundo de la Tierra? Algunos todo entre ustedes podrían estar diciendo la fosa de las Marianas, pero me temo que no es así. Existe un agujero tan profundo que excede la profundidad de la fosa de las Marianas. Y sorprendentemente fue excavado por humanos. Sin embargo, lo que encontraron en el fondo nadie se lo esperaba. ¿Qué encontraron? ¿A qué profundidad llegaron y hasta qué profundidad hemos cavado antes? Ven conmigo mientras echamos un vistazo aterrador a algunos de los agujeros más profundos de la Tierra y lo que hay en el fondo de ellos. Chand Baori. Cuando piensas en cómo se ven los agujeros más profundos de la Tierra desde la superficie, apuesto a que te imaginas un hueco circular e irregular que corta la corteza y conduce a una oscuridad fatal e impenetrable. Pero ese no siempre es el caso. Tomemos como ejemplo al Chand Baori. Ubicada en Rajasthan al este de la India, no se trata de una simple cavidad circular excavada en la tierra, sino de un complejo pozo escalonado. Si no lo sabías, los pozos escalonados son pozos con un largo corredor de escalones descendentes que descienden hasta el nivel del agua. Este pozo escalonado en particular, construido durante el siglo VIII, proporcionó a las áreas alrededor de Rajasthan una fuente de agua confiable, siglos antes de que se introdujeran los sistemas modernos de suministro de agua. Da la casualidad de que el Chand Baori es el pozo escalonado más profundo del mundo. En total, esta sorprendente estructura consta de 3.500 escalones estrechos en cascada en 13 pisos, construidos a 13 metros de profundidad. Esta profundidad equivale a unas 5 jirafas apiladas una encima de la otra. ¿Cuál es la recompensa por afrontar el gran descenso? Agua turbia, verde y estancada. Delicioso. Aún así, vale la pena solo por la vista, que no es algo que se pueda decir a menudo sobre, ya sabes, un gran agujero. Agujero de Jamal. Sin embargo, no todos los agujeros profundos son el resultado de una construcción hecha por el hombre. Los pilotos de helicópteros que sobrevolaban la península de Jamal en la naturaleza siberiana fueron recibidos por este sitio desconcertante en 2014. ¿A alguien más se le eriza la piel? Este hoyo perfectamente circular se extiende a 20 metros de ancho y tiene una aterradora caída de 50 metros de profundidad. La pregunta es, ¿por qué se abrió aquí un agujero gigante? Los teóricos de la conspiración señalaron de todo, desde meteoritos hasta misiles perdidos e incluso extraterrestres. Sin embargo, los científicos parecen pensar que esta curiosa cavidad pudo haber sido formada por un pingo. No, él no. Un pingo se forma cuando una capa de suelo congelado es empujada hacia arriba por el agua que logra fluir debajo de ella. A medida que el agua se congela, se expande para crear un montículo. El aumento de las temperaturas hace que el montículo se derrita y colapse, dejando atrás este cráter enormemente desconcertante. Otra teoría es que a medida que el suelo se calienta, las formaciones de hielo subterráneas pueden derretirse. Esto podría liberar gases de metano retenidos durante mucho tiempo, que salen hacia la superficie antes de explotar, causando cráteres gigantes como este. Bueno, cualquiera que sea la causa de este gigantesco agujero, extraterrestre o no, una cosa es segura: no querrás caerte. Represa Monticello. Ahora bien, no es solo nuestra Tierra la que está llena de enormes y misteriosos vacíos. Estos agujeros se pueden encontrar en aguas del mundo, como esta. A primera vista puedes pensar que se trata de un enorme remolino mágico que te transporta a alguna dimensión marina, pero lamentablemente no es tan glamuroso. Este pozo de agua es en realidad un desagüe. Su función es básicamente para el desbordamiento, lo que garantiza que cuando los niveles de agua del embalse alcancen un cierto punto, el exceso de agua fluya hacia el desagüe en lugar de la represa, lo que podría causar daños a la estructura en sí. Cuando la represa Monticello en California alcanza su capacidad, sus canales circulares del desagüe se riegan a una velocidad de 1.380 metros cúbicos por segundo. Eso es más de la mitad del agua que forma una piscina olímpica. En cuanto al desagüe en sí, tiene una profundidad desalentadora de 70 metros, así que es tan profundo como la altura de un edificio de 18 pisos. Incluso si tuviera alas, no me acercaría. Estoy seguro de que se encuentra bien. Desafortunadamente, la tentación de darse un chapuzón aquí no solo fue demasiado grande para este pato, sino también para una mujer llamada Emily Schwallen. En 1997 decidió nadar cerca del desagüe, antes de quedar atrapada en la poderosa corriente que creaba el agujero. De alguna manera logró sostenerse en el aro durante unos 20 minutos, pero finalmente fue absorbida y lamentablemente no sobrevivió.
Así que estos agujeros no solo son desconcertantes a la vista, sino que también son literalmente devoradores de hombres y pájaros. La Caverna del Diablo. En el desierto de Texas, a 2 kilómetros al sureste de este siniestro desagüe, encontrarás otro agujero inquietante, excepto que este es mucho más seco. El explorador Ammon Billings la descubrió por primera vez en 1867. Estaba tan asustado por lo que vio debajo de él que se refirió a él como la propia Caverna del Diablo. Y para ser justos, es un nombre bastante apropiado. La caverna principal es una grieta circular de 20 metros de ancho y cae a una espeluznante profundidad de 100 metros. Eso significa que podrías colocar la Estatua de la Libertad aquí con base y todo, y aún te quedarían 12 metros de sobra. Si eso no fuera lo suficientemente diabólico, la caverna también alberga 3 millones de murciélagos de cola libre que anidan en las paredes de la caverna. Si bien el mismo diablo estaría orgulloso de esta caverna, pues no. En realidad es el resultado de un proceso natural que comenzó hace aproximadamente 1 millón de años, cuando el agua subterránea ácida de lento movimiento talló una enorme cavidad en la piedra caliza. A medida que el nivel freático descendió, el agua que alguna vez sostuvo el techo de la caverna se escurrió, dejando que el techo se hundiera, creando esta increíble formación. Si bien puede que no sea obra de las manos del diablo, esta caverna es definitivamente infernal. Pozo del infierno. Hablando de agujeros infernales, eso nos lleva a nuestra siguiente cavidad espeluznante, que se encuentra en el paisaje desértico de Al-Mahara en el este de Yemen. Aquí la tierra se extiende por kilómetros, hasta llegar a este extraño círculo que parece haber sido cortado en el paisaje. Conocido como el Pozo del Infierno, este vasto vacío tiene cerca de 30 metros de ancho y una asombrosa profundidad de 111 metros. Si eso no te hace retroceder, aquellos lo suficientemente valientes como para acercarse al agujero informan que un hedor desagradable, casi insoportable, flota desde abajo. Es tan intenso que ha llevado a los lugareños a sugerir que el Pozo del Infierno fue creado como una prisión para demonios. A pesar de esas espeluznantes afirmaciones, un equipo de 10 audaces exploradores viajó por el agujero para descubrir qué había exactamente en el fondo. No encontraron ningún demonio, pero sí se encontraron con cascadas, estalagmitas, perlas de cuevas, serpientes y pájaros, aunque no vivos. Quizás eso es lo que fue responsable del horrible aroma. Sin embargo, una cosa es segura. Este agujero no se formó con el propósito de albergar espíritus malignos. No, es solo un sumidero común y corriente. Bien, entonces no es una prisión de demonios, pero considerando que es un hogar de malos olores, pájaros muertos y serpientes aterradoras, todavía no estoy muy interesado en dejarme caer por este enorme agujero. Gran agujero azul. Como hemos visto con el desagüe de la represa Monticello, enormes agujeros pueden perforar tanto el agua como la tierra. Pero mientras este impetuoso desagüe se encuentra en una represa, otros crean enormes vacíos en medio del mar. Tomemos por ejemplo el acertadamente llamado Gran Agujero Azul. Este pozo, encontrado a 64 kilómetros de la costa de Belice, se formó hace unos 15.000 años. Este pozo marino fue una vez un sistema de cuevas de piedra caliza que se encontraba en tierra firme, cuando los niveles del mar eran más bajos. Con el tiempo, la lluvia ácida reaccionó con la piedra caliza, provocando que se disolviera y el techo de la cueva colapsara. Luego, cuando el nivel del mar volvió a subir, el sistema de cuevas comenzó a inundarse, creando lo que ahora es el Gran Agujero Azul. En total, el Gran Agujero Azul tiene unos asombrosos 317 metros de ancho y cae a unos desgarradores 124 metros, que es mucho más profundo que el agua circundante. Como resultado, tiene un color mucho más oscuro que el agua circundante, lo que la hace resaltar del mar. Pero no solo debes tener cuidado con las grandes profundidades. Teniendo en cuenta que este lugar solía ser una cueva, el desagüe está lleno de estalactitas y estalagmitas. También es el hogar de una gran variedad de vida marina, desde tiburones de arrecife del Caribe hasta rayas águila e incluso feroces barracudas. Es seguro decir que no es un lugar en el que quieras encontrarte al final, por varias razones. Un enorme agujero. Si pensabas que una caída de 121 metros era un largo camino hacia abajo, aún no has visto nada. Ubicada en Kimberley, Sudáfrica, se encuentra una mina de diamantes, conocida como la mina Kimberley. Este abismo es enorme, tan enorme que se extiende más de 457 metros de ancho y cae a 214 metros de profundidad por debajo de la línea de flotación. La pregunta es, ¿qué hace un agujero hundido tan enorme en medio del campo sudafricano?
Resulta que en 1871 se encontraron diamantes en el sitio, lo que provocó una avalancha de diamantes en la zona. Tan solo un año después del descubrimiento, la población de excavadores creció a 50.000 personas. Desafortunadamente, a medida que avanzaba la excavación, muchos hombres murieron en accidentes mineros. Si bien las condiciones insalubres, la falta de alimentos y el agua y el intenso calor del verano también acabaron con gran parte de la población excavadora. En 1914, después de innumerables pérdidas de trabajadores, cesaron las excavaciones en la mina. Pero no todo fue pesimismo. Hasta ese momento se habían excavado más de 22 millones de toneladas de roca y se habían extraído 31 toneladas de diamantes. Para ponerlo en contexto, ese es el peso de 4 elefantes africanos. ¡Wow! No es de extrañar que ese agujero sea tan grande. Después de que fue abandonado y se apagaron las grandes bombas que mantenían a raya toda el agua subterránea, se dejó recolectar el agua del suelo y de lluvia, y comenzó a acumular lo que ahora son 40 metros de agua turquesa de aspecto pintoresco. Sin embargo, esos lados inclinados de 30 metros de altura son casi imposibles de escalar, así que por bonito que sea, no recomendaría saltar allí. Bueno, no si alguna vez quieres salir. Agujero del dragón. Aunque la mina Kimberley supera el gran agujero azul en profundidad, hay una caverna marina que se hunde incluso más que la mina de diamantes de Sudáfrica. Este es el agujero del dragón que se encuentra en el mar de China meridional. Es el agujero azul más profundo del mundo con unos asombrosos 300 metros de profundidad. Eso lo hace exactamente tan profundo como el alto de la torre Hue Kong de China. Al igual que el gran agujero azul, este se habría formado como resultado de la erosión del agua sobre la piedra caliza, provocando el colapso del techo de la cueva. Luego, cuando el nivel del mar subió, surgió el agujero azul. Según la leyenda local, el agujero del dragón es donde el rey mono, de la famosa novela china Viaje al Oeste, adquirió su famoso garrote dorado de un reino submarino gobernado por un dragón. Lamentablemente no parece que este gran agujero azul esté realmente gobernado por un dios dragón. Aunque este lugar sí guarda algunos misterios marinos. La parte superior del agujero del dragón alberga al menos 20 especies de peces. Sin embargo, por debajo de profundidades de 90 metros, prácticamente no existe nada. Es porque no tiene cuevas abiertas que dejen entrar las mareas del océano. Esto da como resultado aguas profundas aisladas y estancadas, que carecen de oxígeno. Y sin oxígeno, no hay vida. El agujero del dragón, aterrador por su nombre y aún más aterrador por su naturaleza. Pozo de agua de Woodinding. Ubicada en una acera en el centro de Brighton, Inglaterra, encontrarás esta pequeña estructura discreta. Pero por modesto que parezca a primera vista, este es en realidad el sitio del pozo de agua Woodinding, el pozo excavado a mano más profundo del mundo. En total, este enorme pozo desciende unos, prepárate para esto, 390 metros, lo que significa que es más profundo que la altura del Empire State Building, excluyendo sus antenas. Entonces, ¿qué hace exactamente un agujero tan grande en medio de una acera? Bueno, las obras de este pozo comenzaron en 1858. En aquel entonces se cavó para proporcionar agua a un asilo cercano. A cambio de comida y una cama, se esperaba que los residentes del asilo cavaran el pozo. Fue una tarea que se llevó a cabo día y noche durante 4 años, con solo la luz de una vela para excavar. ¿Te imaginas subir y bajar por un pozo del tamaño del Empire State Building todos los días, con solo un parpadeo de luz que te muestra hacia dónde vas? Finalmente, después de 4 años agotadores, los trabajadores finalmente encontraron agua. Después de todo, ese duro trabajo valió la pena, ¿verdad? No. A pesar del costo enorme, el enorme esfuerzo y la promesa de que el pozo le ahorraría a la ciudad una fortuna en tarifas de agua, el pozo solo se usó durante 4 años, antes de ser abandonado en favor de un suministro de agua más práctico. Está bien, si hubiera sido uno de esos trabajadores, me habría costado todo el no tirarme a ese pozo luego de eso. Mina Mir. Si bien a primera vista no habrías asumido que el pozo de agua de Woodinding era una caída profunda, no se puede decir lo mismo de la mina Mir. Esta mina de diamantes a cielo abierto de Siberia tiene un diámetro de 1 kilómetro, y cuando se trata de profundidad, la mina Mir cae a una enorme altura de 524 metros. Como sugiere el nombre, este sitio fue una vez una mina a cielo abierto, después de que los geólogos soviéticos descubrieron depósitos de diamante en el área. En 1957 se inició la minería, pero no fue una tarea fácil. Al estar ubicado en Siberia, donde las temporadas promedio en invierno caían a menos 56 grados Celsius, el suelo estaba cubierto de un rígido permafrost. Para superar esto, los trabajadores tuvieron que utilizar motores a reacción para derretir el suelo.
A pesar de las dificultades de excavación, la mina Mir rápidamente se convirtió en la mina de diamantes más grande de la Unión Soviética, produciendo más de 2 toneladas de diamante kimberlita por año en la década de 1960. Las operaciones mineras continuaron hasta 2017, cuando las inundaciones hicieron que la mina fuera demasiado peligrosa para su uso. Pero este lugar no es solo un peligro para quienes trabajan en él, sino también una amenaza para los aviones que vuelan sobre sus cabezas. Suena loco, pero aparentemente la Tierra calienta el aire dentro de las profundidades del agujero en comparación con la temperatura helada de la superficie. El aire caliente dentro del agujero sube, mientras que el aire frío a su alrededor desciende. Una diferencia de temperatura tan grande entre el aire del interior del pozo y el aire de la superficie da como resultado un remolino mortal, capaz de arrasar aviones hacia el abismo. Si bien no ha habido relatos registrados de que esto realmente haya ocurrido, vaya, voy a tener pesadillas pensando en este enorme agujero. Mina Berkeley. A casi 8.000 kilómetros de distancia de la mina Mir hay un pozo aún más profundo. Ubicada en Butte, Montana, encontrarás la mina Berkeley, una antigua mina de cobre a cielo abierto. La mina estuvo en funcionamiento desde 1955 hasta 1982. En ese tiempo se extrajeron del sitio alrededor de 1.000 millones de toneladas de cobre, plata y oro. Teniendo en cuenta la cantidad de material extraído de este lugar, no sorprende que haya un agujero bastante grande aquí. En total, la mina Berkeley se extiende por todo 1,5 kilómetros a lo largo de 800 metros de ancho, mientras desciende unos asombrosos 545 metros, lo que significa que el One World Trade Center podría caber aquí. De hecho, este agujero es tan grande que incluso puede verse desde la órbita del espacio. Debido a que el pozo es tan profundo, el agua subterránea ahora se ha infiltrado en el agujero vacío, llenándolo con 274 metros de agua. Pero esta no es agua vieja. Debido a la presencia de ácido sulfúrico que se disuelve de las rocas expuestas, el agua tiene una acidez de 2.5. Como referencia, es tan ácido como el jugo de limón. Pero no solo es ácido, también tiene una alta concentración de metales. Contiene más de 70.000 partes de cobre por 1.000 millones, más de 50 veces más que el estándar del agua potable humana. De hecho, este agujero es tan tóxico que en 1995, una bandada de gansos migratorios murió después de aterrizar en estas aguas de la mina. Las pruebas de laboratorio mostraron que el interior de los cuerpos de las aves estaba cubierto de quemaduras y llagas por la exposición a altas concentraciones de cobre, cadmio y arsénico. ¡Wow! Desde entonces se han hecho esfuerzos para purificar el agua y hacerla segura para la vida silvestre, pero aún así, canónicamente, Montana alguna vez fue el hogar del pozo tóxico más grande del mundo, lo que parece, seamos justos, una gran marca. Jiaojitekun. Cualquiera que recorra el hermoso paisaje montañoso en el suroeste de China puede esperar ver kilómetros de abundantes colinas verdes, bueno, en su mayor parte. Verás, en medio de este abismo esmeralda se encuentra esta colosal cavidad circular. Desde arriba esto podría parecer una enorme huella alienígena, pero en realidad es aquí vamos, Jiaojitekun, el agujero más profundo del mundo y el nombre más difícil de pronunciar si no eres nativo. Al menos lo intenté. Este enorme agujero se formó gradualmente debido al flujo de agua que excavaba sistemas de cuevas subterráneas. Con el tiempo, las cavidades subterráneas se hicieron cada vez más grandes, hasta que el techo de la cueva se derrumbó sobre sí mismo, dando como resultado este agujero. Y cuando se trata de agujeros, este es enorme. Para empezar, mide 626 metros de largo y 537 metros de ancho. Además de eso, este lugar cae a 662 metros de profundidad. Eso es más del doble de la altura del rascacielos más alto del Reino Unido, The Shard. En total, aquí se encuentran unas 1.285 especies de flora y fauna, incluida la rara planta ginkgo, la planta nebulosa y la salamandra gigante china de casi 2 metros de largo. Es seguro decir que este enorme agujero me está dando una sensación de hundimiento. Mina del Cañón Bingham. Gran parte del paisaje de las regiones rurales al suroeste de Salt Lake City, en Utah, está dominado por altos picos montañosos. Mucho, pero no todo. Verás, es también el hogar de la mina del Cañón de Bingham, la mina a cielo abierto más profunda del mundo. La mina ha estado en producción desde 1906. Desde entonces ha producido unos 19 millones de toneladas de cobre, más que cualquier otra mina en la historia. Incluso hoy en día la mina sigue en uso, emplea a 2.000 trabajadores y excava unas 450.000 toneladas de material cada día. Como puedes imaginar, tanta excavación ha hecho que la mina sea enorme.
En total se extiende 4 kilómetros de ancho y una colosal profundidad de 1 kilómetro. Eso es más de 8 veces la altura de la Gran Pirámide de Giza. Y teniendo en cuenta que las excavaciones aquí continuarán hasta 2032, no pasará mucho tiempo hasta que este pozo se haga aún más ancho y más profundo. ¡Qué gran mina! Cueva Veriovkina. Si bien puedes ver la mina del cañón de Bingham desde lo alto del cielo, no ocurre lo mismo con un agujero aún más profundo. Escondido en el abundante paisaje montañoso de Abjasia, Georgia, es posible que ni siquiera notes esta pequeña abertura de 3 por 4 metros. Pero este pequeño pozo es en realidad la entrada a la cueva Veriovkina, la caverna más profunda conocida del mundo. La cueva fue descubierta inicialmente en 1968 por espeleólogos que alcanzaron una profundidad de 114 metros, pero eso es solo la punta de este cavernoso iceberg. Las exploraciones han continuado desde entonces y los espeleólogos han encontrado nuevas profundidades incalculables en este lugar. En 2023, un equipo de exploradores descendió la asombrosa altura de 2 kilómetros. Eso significa que este lugar tiene casi el doble de la profundidad de la gigantesca mina del cañón de Bingham. El descenso es tan grande que a los espeleólogos les lleva 4 días agotadores escalar paredes y atravesar espacios tremendamente estrechos hasta finalmente llegar al fondo. Suena impresionante, pero ¿te imaginas lo agotador que sería pasar 8 días recorriendo este lugar? Fiel a su nombre, esta cueva es un abismo muy profundo. Observatorio de neutrinos Ice Cube. En una región incluso más remota que las desoladas montañas de Abjasia, encontrarás el observatorio de neutrinos Ice Cube. Y no, antes de que preguntes, los científicos no están monitoreando un cubo de hielo de gran tamaño. En cambio, este observatorio, ubicado en la estación Amundsen Cup del Polo Sur de la Antártida, está diseñado para estudiar neutrinos. Los neutrinos son partículas diminutas, sin masa y sin carga que rara vez interactúan con otras partículas, lo que los hace casi imposibles de detectar. Aunque ocasionalmente los neutrinos reaccionan con las moléculas de agua del hielo, y aquí es donde entra en juego el observatorio de neutrinos Ice Cube. Utilizando un taladro de agua caliente, se excavaron en el hielo 86 agujeros, que varían a profundidades entre casi 1,5 kilómetros y 2,5 kilómetros. Como referencia, el más profundo de estos agujeros tiene casi 6 veces la altura de la Torre Willis. Se colocó una cuerda vertical en cada agujero y cada cuerda sostenía 60 sensores de luz. Estos sensores de luz se utilizaron luego para detectar cualquier luz azul que emitieran los neutrinos, lo que permitió a los científicos inferir la presencia y las propiedades de los neutrinos. En 2013, apenas 3 años después de iniciado el proyecto, el Ice Cube detectó 37 neutrinos que se originaron fuera de nuestro sistema solar. Vaya, ¿quién diría que podríamos detectar estos átomos alienígenas? Y pensar que todo lo que hizo falta fue perforar 86 enormes agujeros en la capa de hielo de la Antártida. El agujero de Mel. Pero los agujeros más profundos del mundo no siempre se encuentran en lugares desolados, o eso es lo que parecía. En febrero de 1997, un hombre que se identificó como Mel Waters llamó a la estación de radio Coast to Coast AM. Waters afirmó que era dueño de una propiedad cerca de Ellensburg, Washington, que contenía un agujero misterioso. Según Waters, el agujero tenía una profundidad desconocida. Afirmó que después de usar 24 kilómetros de hilo de pescar sujeto a un peso, todavía no había tocado el fondo. Eso significaría que el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, podría caber dentro de este abismo 30 veces más. ¡Wow! Imagina lo aterrador que sería tomar tu cereal de la mañana sabiendo que solo un resbalón podría resultar en un salto involuntario, sin paracaídas. Pero la profundidad no es la única locura del agujero de Mel. Waters también afirmó que el abismo tenía poderes mágicos. Al parecer, el perro muerto de un vecino fue descubierto con vida poco después de haber sido arrojado al agujero. ¡Oh, vaya! Waters dijo que, debido a las supuestas propiedades mágicas del agujero, los agentes federales estadounidenses confiscaron sus tierras y financiaron su traslado a Australia. Pero por muy descabellado que parezca, los teóricos de la conspiración en línea señalaron que el agujero está cerca del centro de entrenamiento de Yakima, una base de entrenamiento del ejército estadounidense. Quién sabe, tal vez el agujero albergue alguna actividad extraterrestre secreta del gobierno. En realidad, los geólogos dicen que un agujero tan grande no puede existir. Algo tan profundo colapsaría sobre sí mismo debido a la tremenda presión y calor de los estratos circundantes. Es justo decir que hay algunos agujeros en la historia de Mel. Pozo súper profundo de cola. Si bien el agujero de Mel suena bastante sin sentido, literalmente,
¿cuál es el verdadero agujero más profundo del mundo? Bueno, la respuesta está en la península de Kola, una región remota del noroeste de Rusia. Este es el sitio del pozo súper profundo de Kola, el pozo más profundo registrado en el mundo. Aunque no lo adivinarías, a juzgar por su aspecto desde la superficie, sí, es cierto, el agujero más profundo del mundo está debajo de esta tapa de metal oxidada y abandonada. Entonces, ¿qué profundidad tiene y qué hay debajo de esta tapa? Para descubrirlo, tenemos que remontarnos a la década de 1960. Durante este tiempo, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en desarrollo, y cada uno intentaba superarse mutuamente. Si bien la historia recuerda la carrera espacial, ambos también participaron en una carrera hacia el centro de la Tierra. El proyecto Mohole de Estados Unidos perforó 182 metros en el Océano Pacífico, pero los científicos soviéticos arruinaron ese esfuerzo con el pozo de Kola. La perforación comenzó en 1970 con la ayuda de la plataforma Ural-Mash-4E. Cuando terminó la operación en 1989, el agujero de 22 centímetros de ancho había alcanzado una profundidad alucinante de 12 kilómetros. Para ponerlo en contexto, eso es más de 8 kilómetros más profundo que la mina más profunda del mundo, y casi 1,5 kilómetros más profundo que el fondo de la fosa de las Marianas. Si eso no fuera lo suficientemente loco, la profundidad del agujero es la altura del Monte Everest y el Monte Fuji colocados uno encima del otro. Este agujero es tan profundo que si de alguna manera lograras caer por esta cosa, te tomaría unos aterradores 50 segundos antes de estrellarte contra el pozo. Entonces, ¿cómo cavaron algo tan profundo? Cuando comenzó la perforación fue fácil atravesar la roca de granito, pero a unos 6 kilómetros de profundidad, las capas se volvieron más densas y difíciles de perforar. Como resultado, las capas se rompieron, lo que provocó que los excavadores cambiaran la dirección de perforación varias veces. Poco a poco fueron bajando, pero a medida que superaban un obstáculo, pronto apareció otro: el calor. Debido al flujo de calor del manto terrestre, cuanto más desciendes, más calor hace. A más de 11 kilómetros de profundidad, las temperaturas alcanzaron los 180 grados Celsius, el doble de lo esperado a esa profundidad. El calor excesivo excedía las capacidades de los equipos de perforación, lo que llevó a los científicos soviéticos a abandonar el proyecto en 1992. Y eso fue todo, ¿o no? Algunas teorías en línea han sugerido que algo mucho más misterioso condujo al final del experimento. Se dice que desde el agujero se grabaron los malvados gritos de almas torturadas, lo que lleva a la creencia de que llegaron hasta el inframundo. Pero antes de que te muerdas la última uña, es probable que este horrible audio sea solo un mito urbano. Para empezar, los dispositivos de grabación no podrían soportar las temperaturas de 180 grados Celsius. Mientras que un sitio web que rompe mitos analizó los sonidos y descubrió que eran sospechosamente similares al audio utilizado en la película de terror de 1972, Baron Blood. Aún así, un portal potencial al inframundo que se esconde a cerca de 12 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra es ciertamente espeluznante, o debería decir, diabólico. Y con eso hemos llegado hasta el fondo de los agujeros más profundos del mundo. ¿Te has encontrado con algún agujero enorme? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.